En el siguiente problema, nos están solicitando determinar el diámetro de ambos ejes, que por cierto, tiene que ser igual, y estos ejes no deben de sobrepasar una deformación de 7.5 grados. Además, tampoco deben de sobrepasar los 12 KSI de esfuerzo permisible. Entre los datos que nos dan es el torque que está actuando en A y también nos están dando el módulo de rigidez de ambos ejes, que es de acero y ambos ejes están hechos de acero. Para dar inicio, primero necesitamos ubicar que el eje AB, que es este que está en la parte superior, así le vamos a llamar nosotros, es un eje que tiene extremos, digamos, los extremos son libres. Es decir, a nosotros el problema nos especifica que el extremo aquí está empotrado, sin embargo, estos dos extremos, tanto A como B, se van a poder deformar libremente. Sin embargo, de estos otros extremos, pues sabemos que solamente vamos a tener una deformación en una parte del eje, ya que nos dicen que uno está empotrado. Así que, bien, de hecho aquí nos dicen que el punto D se mantiene fijo. Este eje está completamente fijo y no va a tener ninguna deformación. Sin embargo, en C, claro que sí la va a existir. Entonces, vamos a ver. Como nosotros queremos determinar el diámetro ideal que satisfaga tanto la condición de esfuerzo como la de deformación, es necesario que nosotros conozcamos el torque en cada uno de los ejes. Y con base en este es que nosotros vamos a poder determinar estos diámetros. Sin embargo, vamos a ver, nosotros conocemos solamente el torque en AB y es muy importante que encontremos a partir de este torque, pues el torque que está actuando en la sección CD. Para ello, vamos a apoyarnos de los siguientes diagramas. Primero, voy a dibujar el engrane B, más o menos así, y después vamos a dibujar el engrane de diámetro mayor, que viene más o menos así. Listo. Este diámetro que aparece en la parte superior, nosotros le vamos a llamar B, y este es el engrane C. Ahora bien, ¿qué podemos apreciar nosotros, Inges? Primero, como nosotros ya conocemos el torque en A, sabemos que este torque es exactamente el mismo en todo el elemento. Y ese torque, al momento de que gira, nos va a provocar una fuerza. De hecho, nosotros podemos apreciar que el giro de este engrane va a venir en esta dirección. A este torque nosotros le vamos a llamar torque A. ¿Y qué quiere decir esto? Que este torque A, que es el engrane impulsor, va a ejercer una fuerza sobre el engrane C. ¿Y cómo es esa fuerza? Pues en el punto de contacto va a venir en esta dirección y le vamos a llamar fuerza A. Observen cómo, obviamente, en el momento en el que el engrane B está girando, en el punto de contacto entre los dos engranes va a existir esta fuerza. ¿Y qué va a hacer esta fuerza? Pues va a impulsar al engrane C y le va a dar un giro al engrane C más o menos en esta dirección. Por lo tanto, aquí le vamos a llamar el engrane C y como el engrane C está estático, porque nuestro problema es estático, eso quiere decir que va a oponer una reacción que lleva la misma magnitud, pero diferente sentido. Y a esta reacción nosotros le vamos a llamar FA'. Y listo. Ahora, nosotros podemos determinar esa carga sin ningún problema. ¿Cómo quedaría esta carga, ingenieros? Pues bien, esta carga nosotros la vamos a obtener porque sabemos que el torque, vamos a cambiar de color, sabemos que el torque es igual a ¿qué? Pues el torque es igual a un producto vectorial entre el vector de posición y la fuerza. Pero en este caso, como estamos trabajando con escalares, necesitamos la magnitud. Por lo tanto, vamos a decir que el torque es igual a la fuerza por la distancia perpendicular del eje neutro a esta fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Mi eje neutro, claro que se encuentra en el centro del engrane. La fuerza podemos apreciar que es una fuerza horizontal y nosotros, sin problema, conocemos esta distancia desde el centro hasta la fuerza. Y sí, esa distancia, como pueden apreciar, es el radio en B. Entonces, conocemos la distancia, conocemos el torque que se está aplicando en A, vamos a poder determinar
esta fuerza A. ¿Y cómo la vamos a poner? Vamos a decir que la fuerza en A es igual a ¿qué? Es igual al torque, que lo voy a expresar como 2000 libras por pulgada. Y esto nosotros lo vamos a dividir entre el radio en B. Y el radio en B podemos apreciar que es de 2 pulgadas. Entonces, nosotros vamos a tener como resultado una fuerza de 1000 libras. Y listo. Esta es la fuerza que está ejerciendo el engrane B sobre el engrane C. Sin embargo, presten mucha atención porque ahora esta fuerza la va a recibir el engrane C y lo vamos a expresar a través de la reacción FA que ya habíamos puesto previamente, que sabemos que es la reacción que tiene la misma magnitud, pero un sentido contrario. Entonces, ¿para qué nos sirve esta fuerza? Pues mucha atención, porque como nosotros ya conocemos la fuerza en A, que es la que está actuando en el punto de contacto entre los dos engranes, pues también nosotros conocemos su distancia perpendicular. Y esa distancia perpendicular de la que estamos hablando es el radio en C. Entonces, observen, como ya conocemos la fuerza y conocemos la distancia, que es el radio, podemos conocer el torque, pero ahora en el engrane C. ¿Y cómo nos quedaría? Pues nos quedaría más o menos así. Vamos a decir nosotros que el torque en C, ¿a qué es igual? Es igual a la fuerza, que ya vimos que es de 1000 libras, y lo vamos a multiplicar por la distancia, que en este caso es de 5 pulgadas. El torque que nosotros vamos a tener, como ya lo saben, es de 5000 libras por pulgada, pero yo lo voy a expresar como 5 kips por pulgada. Más o menos así como estaba expresado el torque que nos estaban brindando. ¿Y qué pasa con esto? Que efectivamente nosotros ya veíamos venir que al tener este arreglo de engranes, el torque va a ser mayor en este eje, pero ¿qué pasa con la velocidad angular? Pues la velocidad angular va a ser menor. Así es, cuando aumentamos el torque en un sistema de engranes, la velocidad angular va a disminuir. Sin embargo, cuando aumenta la velocidad angular, va a disminuir también nuestro torque. Así que bien, hasta aquí nosotros ya tenemos los torques en ambos ejes. Sin embargo, hasta aquí nosotros no hemos establecido todavía ninguno de los criterios de las condiciones que me están brindando. ¿Por qué? Porque aquí yo ya obtuve el torque en C, pero no sé si realmente esté cumpliendo con esta condición de deformación o con esta condición de esfuerzo. Va a ser necesario que nosotros determinemos, ahora sí, el diámetro a partir de estas dos condiciones, ya que ya conocemos los torques. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente, ingenieros, presten mucha atención. Resulta de que cuando nosotros, Inges, tenemos dos engranes conectados, como son los que se muestran, más o menos aquí, son los mismos engranes. Este es el engrane B y este va a ser el engrane C. Están conectados por una línea de centros que la vamos a expresar así. ¿Y qué pasa? Originalmente vamos a suponer que aquí está el punto de contacto. Todavía no aplicamos ningún torque. Sin embargo, siguiendo las mismas condiciones y las mismas direcciones de los torques que nosotros ya teníamos, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros apliquemos un torque, en este caso el torque en A, que gira en este sentido, ¿qué va a pasar con este punto? A pesar de que está en equilibrio el elemento, pues vamos a exagerar la deformación y pensaríamos que va a pasar de una condición a una condición o a una posición A'. Y justamente el ángulo que se está formando entre A y A' es lo que nosotros le vamos a llamar el ángulo de deformación. Algo similar va a pasar, ingenieros, con el tema del engrane C. A la hora de que se aplica la fuerza, pues ¿qué va a pasar? Que entonces la deformación, ¿cómo va a venir? Pues vamos a suponer que en este caso la deformación vendría, vamos a suponer que viene hacia este lado. Entonces, más o menos así nos va a quedar. Aquí le vamos a poner C', C sin la apóstrofe es la posición original. Y este ángulo que nosotros tenemos aquí es el ángulo de torsión que va a tener
nuestro engrane en C. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de este contacto, a pesar de que los engranes tienen diferente diámetro, están hechos del mismo material. ¿Y qué quiere decir esto? Que como están hechos del mismo material y se les está aplicando la misma carga, porque en el punto de contacto, observen cómo la fuerza es la misma, eso quiere decir que el arco que se está formando aquí entre la posición inicial y final del engrane C, pues va a ser igual al arco que se está formando entre la posición inicial y la posición final en el engrane B. Los arcos son iguales, sin embargo, no necesariamente los ángulos de torsión. Entonces, vamos a decir que el arco que nosotros vamos a generar con la carga en el engrane B va a ser igual al arco que vamos a generar por carga en el engrane C. ¿Y cómo es que nosotros obteníamos el arco de una circunferencia? Pues muy simple. Lo que vamos a hacer es multiplicar el radio, que en este caso es el radio en B, por el ángulo de torsión. Bueno, sería por el ángulo, pero en este caso es nuestro ángulo de torsión. Entonces aquí vamos a tener que es sigma B y el arco en el engrane C pues quedaría como el radio en C por el ángulo de torsión en C. Y listo, ingenieros. Aquí lo que estoy haciendo con esta expresión simplemente es igualando el tema de los arcos, no de los ángulos. Los ángulos no pueden ser iguales. De hecho, aquí vamos a ver cómo no lo son. Pero los arcos, es decir, esta longitud que tenemos de aquí a aquí y esta longitud que tenemos de aquí a aquí, claro que sí lo son. Entonces, a través de esta expresión es que nosotros, chicos, presten mucha atención, vamos a conectar lo que está pasando con el engrane B hacia el otro eje que contiene al engrane C. A través esta expresión de los arcos va a ser nuestra conexión para determinar las deformaciones en cada uno de los ejes. Cuando nosotros tengamos engranes conectados, así como se muestra, y sepamos que al menos uno de los ejes tiene los dos bordes libres, vamos a utilizar esta relación de arcos con el objetivo de obtener y relacionar las deformaciones entre cada uno de los ejes que están interviniendo. Entonces, hasta aquí nosotros, ¿qué conocemos? Pues vamos a ver. Primero, nosotros conocemos que el ángulo total en el extremo A debe de ser de 7.5 grados. Entonces, nosotros vamos a decir que el ángulo A debe de ser máximo de 7.5 grados. De una vez vamos a hacer la conversión, ingenieros, de estas unidades para que nos quede en radianes, porque en grados, recuerden que nuestras ecuaciones no van a ser compatibles. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar nosotros y vamos a decir que 180 grados es igual a pi. ¿Y qué pasa? Que como pueden apreciar, pues vamos a tener radianes en la parte de arriba y vamos a tener grados en la parte de abajo. Los grados se van a ir con los grados y solamente nos van a quedar los radianes que aparecen en la parte superior. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener un ángulo de 0.130 y esto va a quedar en unidades de radianes. Y listo. Ahora, presten atención porque como este extremo en A está libre y este extremo en B también está libre, pues estos ángulos no pueden ser absolutos. Entonces, son ángulos relativos. ¿Y por qué le vamos a llamar ángulos relativos a A con B? Pues bueno, nosotros vamos a llamar a estos ángulos como relativos por un motivo muy simple, porque ambos están en movimiento. Cosa contraria con D. Aquí a nosotros el problema nos dice que D se mantiene fijo, que quiere decir que no va a haber ninguna deformación en D, solamente en C, y como este extremo está fijo, pues tenemos un marco de referencia fijo y podríamos obtener el ángulo simplemente directamente, ¿no? Pero aquí no, aquí tenemos nosotros que A se mueve y B, claro que también se mueve. Entonces, ¿esto para qué nos sirve?
Pues bueno, nosotros vamos a determinar el ángulo de A con respecto de B. ¿Este ángulo a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al ángulo que nosotros tenemos como A menos el ángulo que nosotros tenemos como B. Y de aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues bueno, ya tengo el ángulo A, pero todavía no encuentro el ángulo B. Va a ser necesario que lo podamos nosotros determinar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues mucha atención. No podemos determinar todavía el ángulo B de manera directa, pero ¿qué sí podemos hacer? Podríamos determinar el ángulo que se encuentra en C. ¿Por qué? Porque vean, si yo quiero determinar el ángulo en B, yo necesito primero encontrar, o más bien, encontrar el ángulo φ en C, que es el ángulo de torsión, y como conozco los radios, pues yo ya voy a poder encontrar ese ángulo. Por eso es que lo que vamos a hacer a continuación, primero, es encontrar este ángulo que nosotros tenemos aquí como ángulo φ. Vamos a hacerlo. Para encontrar ese ángulo φ, como ya lo habíamos visto, este extremo está fijo. Entonces, nosotros fácilmente podríamos decir que el extremo C es igual al torque en C por la longitud de ese eje. Después lo vamos a dividir entre el momento polar de inercia y el módulo de rigidez. Observen cómo hasta aquí, ingenieros, pues prácticamente nosotros no contamos con las propiedades geométricas, ya que prácticamente no conocemos los diámetros, pero los vamos a conocer más adelante. Ahora bien, ustedes pueden apreciar aquí, ingenieros, que bueno, tenemos φ con respecto de C de esta manera. Vamos a hacer algunas simplificaciones para poder trabajar con estos valores. Por ejemplo, el torque, claro que sí lo conocemos. El torque en C es de 5, que lo voy a expresar de una vez en libras por pulgada. Es de 5.000 libras por pulgada. Y después esto lo vamos a multiplicar por la longitud del eje, le llamamos C, pero vemos que es el eje CD. ¿Cuál es la longitud? Pues mucha atención. Nosotros debemos de encontrar la longitud entre donde estamos relacionando los ángulos. Podemos ver que en este eje CD, pues nosotros queremos el ángulo en C. ¿A partir de dónde? Pues en función de D. Entonces, yo voy a seleccionar la longitud CD, ingenieros. Esta longitud de 6 pulgadas que queda hacia la derecha no me interesa en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque de hecho podemos apreciar que son extremos libres. Y al ser extremos libres, probablemente, pues no van a tener ningún esfuerzo de torsión y por lo tanto el ángulo de torsión es igual a 0. A mí lo que me interesa es este extremo de aquí. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que son 16 pulgadas más 8. La longitud de este eje es de 24 pulgadas. Después, esto nosotros lo vamos a dividir entre ¿qué? Pues lo vamos a dividir entre J. J es el momento polar de inercia y sabemos que es de 1/2 de pi por el radio, que le vamos a dejar radio C. Sí, vamos a llamarle radio C y esto lo vamos a elevar a la cuarta. Después, todo eso lo vamos a multiplicar por el módulo de rigidez, que es de 11.2 por 10 a la 6. Y aquí vamos a tener que son pulgadas, son libras, de hecho, son libras entre pulgada al cuadrado. Y listo, ingenieros, presten mucha atención a lo siguiente. Presten mucha atención a las unidades, inges, ya que vamos a tener pulgadas solamente en todos los términos y tenemos libras en todos los términos. Recuerden que estas unidades tienen que ser consistentes. Al simplificar estos términos, nosotros vamos a tener como resultado 0.0068. Bueno, vamos a agregar un decimal adicional que es 68 y 2. Y todo esto nosotros lo vamos a tener en función de R a la cuarta, que por cierto es RC a la cuarta. Y listo. Observen cómo hasta aquí yo ya conozco el ángulo C. Ahora, a través de los radios es que yo voy a poder conocer el ángulo de torsión en B.
¿Y cómo quedaría este ángulo de torsión? Quedaría de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener que el ángulo de torsión en B, ¿a qué sería igual? El ángulo de torsión en B sería igual a el radio en C, y ese radio en C sabemos que es de 5 pulgadas. Lo vamos a multiplicar por el ángulo C, que sabemos que es de 0.00682, y esto lo vamos a dejar expresado entre R a la cuarta. Esto es RC. Después, todo esto nosotros lo vamos a dividir, ingenieros, ¿entre cuánto? Entre, vean cómo este radio en B lo pasamos hacia el otro lado, y el radio en B nos quedaría que es de 2 pulgadas. Entonces vamos a tener que es entre 2 pulgadas. Ahora sí, ingenieros, nosotros al simplificar esa expresión vamos a tener un resultado de 0.017. Vamos a agregar otro decimal más, bueno, que sería otro 0. ¿Y esto cómo nos quedaría? Pues esto a nosotros nos va a seguir quedando como RC a la cuarta. Listo, ingenieros. Aquí pueden apreciar cómo ahora sí nosotros ya tenemos tanto el ángulo en C, también conocemos el ángulo B, pues ahora vamos a conocer nosotros el ángulo relativo. ¿Y cómo quedaría este ángulo relativo? Pues bien, nosotros vamos a decir que el ángulo relativo de A con respecto de B, ¿cómo quedaría? Pues, por cierto, este ángulo sería igual a el ángulo, ¿dónde está esta relación? Aquí está, el ángulo A, que nosotros sabemos que es de 0.130 radianes, menos vamos a tener que el ángulo B, que es de 0.0170, y esto me va a quedar en función de RC, y esto lo vamos a elevar a la cuarta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar, o nosotros a través de la ecuación de deformación por torsión, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a decir que esta deformación de torsión, A con respecto de B, nosotros la podemos expresar como el torque en AB por la longitud en AB entre, lo vamos a dividir, entre el momento polar AB y el módulo de rigidez, que ya no le voy a poner subíndices, pero es lo mismo. Por cierto, ya sé, seguramente muchos de ustedes están confundidos y dicen, maestro, ¿y por qué aquí utilizamos un ángulo relativo? ¿Y por qué para utilizar o para encontrar el ángulo en C no lo utilizamos? Pues bien, chicos, déjenme les platico algo. En realidad, cuando nosotros tenemos extremos libres, esta es la ecuación. El ángulo de giro siempre tiene que ser relativo cuando tenemos extremos libres. Cuando no tenemos extremos libres, por ejemplo, este extremo es fijo, ¿qué pasa? Pues mucha atención. Yo podría decir entonces que podría obtener el ángulo, vamos a llamarle el ángulo D con respecto de C. ¿Y esto a qué sería igual? Pues sería igual al ángulo D menos el ángulo de torsión C. Pero en este caso, chicos, pues ¿qué pasa? Que como D está fijo, eso quiere decir, ingenieros, que entonces este ángulo va a ser igual a 0. Y entonces podemos apreciar cómo el ángulo de torsión relativa es igual al ángulo que nosotros tenemos como ángulo de torsión en C. Por eso es que prácticamente yo estoy haciendo esto, nada más que ya vi que uno se hace 0, el extremo fijo, y en lugar de poner el subíndice D con respecto de C o C con respecto de D, simplemente le puse el subíndice C. Es la única diferencia. Entonces veamos. Vamos a sustituir aquí los valores para ver qué valores o qué diámetros vamos a determinar. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que vamos a tener el torque en AB. De hecho, vamos a abrir otra hoja porque aquí no creo que sea el espacio suficiente para poderle dar solución a este problema. Así que bien, aquí tenemos la hoja y vamos a empezar con la sustitución. Primero, vamos a tener que el torque por la longitud. Y sabemos que el torque en ese eje es de 200 kip por pulgada.
o 2 ki, perdón. Vamos a poner entonces 2000 libras por pulgada. Y esto nosotros lo vamos a multiplicar ¿por qué? Muy bien, pues esto lo vamos a multiplicar por la longitud. Por cierto, aquí nosotros vamos a decir que es el ángulo de A con respecto de B. Listo. ¿La longitud de cuánto es? Pues sabemos que la longitud es de 24 pulgadas. Entonces vamos a multiplicar por las 24 pulgadas y esto nosotros lo vamos a dividir, ingenieros, ¿entre qué? Entre el momento polar de inercia, que es 1/2 de pi, por el radio a la cuarta. Pero atención, porque aquí está la jiribilla. El problema nos está diciendo que los diámetros tienen que ser iguales. Eso quiere decir que en lugar de yo ponerle un radio en B, porque es el radio del eje AB, yo le voy a poner un radio que yo ya he venido trabajando con él, que es el radio C. Es el radio de este eje. Pero como ambos ejes tienen que ser iguales, pues el radio que yo llamé como C va a ser igual a este radio que creo que todavía no le pongo nombre. Y ni siquiera le voy a poner, solamente le voy a poner RC. Esto lo vamos a elevar a la cuarta. Después, esto lo vamos a multiplicar por el módulo de rigidez, que es de 11.2, y esto lo vamos a elevar a la 6. Lo vamos a poner sus unidades de libra sobre pulgada al cuadrado. ¿Y todo esto a qué es igual, ingenieros? Pues ya vimos que es igual al ángulo A con respecto de B, pero ese ángulo nosotros ya lo conocemos. Sabemos que es de 130, bueno, punto 130. Estos son radianes y después vamos a tener que es menos 0.017 y esto me va a quedar entre R a la cuarta. Lo siento, chicos. Salud, profe. Gracias, Inge. Ahí está. Y vean, Inges, cómo ahorita nos va a quedar una expresión. Todo está en función de RC a la cuarta. Así que vamos a continuar, muchachos. Nada más déjenme hago la simplificación de este término. Ahora, al simplificar este término, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que es 0.00272 y esto lo vamos a tener en función, lo vamos a dividir entre RC a la cuarta. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 0.130 menos 0.0170 y esto también, claro que lo vamos nosotros a dividir entre RC a la cuarta. Como pueden ver, tenemos una ecuación con una incógnita, donde nuestra única incógnita es RC. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces a continuación? Pues vamos a pasar las RC hacia un lado y el resto de los términos hacia el otro. ¿Qué podemos apreciar? Que aquí nosotros, esta RC la vamos a pasar hacia el otro lado y pasaría sumando. Eso quiere decir, ingenieros, que nosotros tendríamos un resultado como el que sigue. 0.0272 le vamos a sumar 0.0. Un momento, si era un 0 nada más, sí, 0.0170. Y este me va a dar como resultado 0.0197. Esto me va a seguir quedando en RC a la cuarta y esto es igual a 0.130. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a decir que RC a la cuarta, ¿a qué va a ser igual? Este RC está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando hacia el otro lado. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es 0.197 entre 0.130. Vamos a tener como resultado 0.151. Listo. Vean, ingenieros, cómo ahora sí ya tenemos casi despejada RC. Pues de aquí vamos a despejar RC y lo único que vamos a tener que hacer es elevar ese 0.151 a la 1/4. A la 1/4 o podríamos sacar raíz cuarta. Daría el mismo resultado.
Y el radio que nosotros estamos buscando es de 0.624 pulgadas. Eso quiere decir que el diámetro va a ser igual a 1.24 pulgadas. Sin embargo, presten mucha atención. Voy a corregir. No es el radio que estamos buscando. Todavía no sabemos si este radio satisface la condición de esfuerzo. Que si sabemos que este radio, ingenieros, para ambos engranes, más bien para ambos ejes, el radio es el mismo y este radio que acabamos de obtener, claro que va a cumplir la condición de 7.5 como deformación máxima. Eso no lo duden. Sin embargo, vamos a ver si el radio alcanza a satisfacer las condiciones de esfuerzo. ¿Y qué tendríamos? Pues nosotros sabemos que el esfuerzo es igual al torque por el radio entre el momento polar de inercia. Ya no voy a poner subíndices, ya que estamos hablando del mismo esfuerzo permisible para ambos ejes, mismo radio. El torque sí puede cambiar, pero el momento polar, claro que no. Entonces, veamos. Vamos a encontrar primero el esfuerzo en AB, para AB. ¿Qué tendríamos? Pues vamos a sustituirlo para ver si no estamos sobrepasando los 12 KSI. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a decir que el torque es igual al torque AB, que sabemos que es de 2000 libras por pulgada. Y esto lo vamos a multiplicar por el radio, que sabemos que es de 0.624. Después lo vamos a dividir ¿entre qué? Entre 1/2 de pi por 0.624, también son pulgadas. Y esto lo vamos a elevar nosotros a la cuarta. Entonces, vamos a multiplicar los 2000 por 0.624 y eso nosotros lo vamos a dividir entre 1/2 de pi, que va a multiplicar a 0.624 y eso lo vamos a elevar nosotros a la cuarta. Vamos a tener un esfuerzo de 5.240.30 y esto me va a quedar como PSI. Vamos a ver nuestro esfuerzo permisible y es de 12 KSI, es decir, de 12.000. Con este diámetro, ingenieros, pues al menos hasta ahorita, claro que cumple la condición tanto de deformación como también de esfuerzo. Pero ojo, este es para el eje AB y sabemos que el verdadero torque se encuentra en este eje, que es el CD. Aquí está la prueba de fuego. Si nuestro esfuerzo en CD no rebasa los 12 KSI, entonces podemos decir que efectivamente todo lo que hicimos, este radio, es la solución a nuestro problema. De lo contrario, pues vamos a buscar algunas otras alternativas o algunos otros métodos para determinar el radio. Entonces, nosotros vamos a tener que el radio CD, ¿a qué va a ser igual? Al torque, que es de 5.000 libras por pulgada. Después, por punto 625. Y después esto nosotros lo vamos a dividir entre 1/2 de pi, que va a multiplicar a 0.624 pulgadas, y esto lo vamos a elevar nosotros a la cuarta. Ahora sí, ingenieros, veamos. Son los 5.000 por 0.625 y lo vamos a dividir entre 0.5 que multiplica pi, que multiplica 0.624 y esto nosotros lo vamos a elevar a la cuarta. Ahora sí, el resultado es 13.000, híjole, 13.121.75 PSI. ¿Qué quiere decir esto, ingenieros? Estamos sobrepasando el esfuerzo permisible. Entonces, este diámetro que nosotros obtuvimos ya no es válido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿O cuál sí sería válido? Pues bueno, vamos a decir o vamos a sacar este radio a partir del esfuerzo permisible.
Y después vamos a hacer lo inverso. Vamos a sustituir en la deformación para asegurarnos de que no se sobrepasen los 7.5 grados que nos están dando. Veamos. Híjole, nunca me imaginé que este fuera a ser menor, pero no pasa nada. Vamos a tener entonces que son los 12.000 del esfuerzo permisible, son 12 KSI, y esto lo vamos a poner como libra entre pulgada al cuadrado. Después, ¿esto a qué va a ser igual? Al torque de 5.000 libras por pulgada por la longitud, por el radio, perdón, pero el radio no lo conocemos. Y esto me va a quedar como 1/2 de pi por el radio a la cuarta. Este radio se va a ir con uno de estos y nos queda como r cubo en la parte de abajo. ¿Qué tendríamos entonces? Pues vamos nosotros a pasar este término hacia la parte superior. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que son los 12.000, como pueden apreciar, y esos 12.000 los vamos a multiplicar por 1/2 y a la vez lo vamos a multiplicar por pi. Entonces nosotros vamos a tener un resultado quedaría como 18.849.55. Y esto me va a quedar en función de r al cubo. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 5.000 libras por pulgada. Ahora, pues de una vez vamos a encontrar este radio. ¿Cómo nos quedaría este radio? Pues vamos a dividir los 5.000, como pueden apreciar, entre este valor que es de 18.849.55. Y a ese valor nosotros le vamos a sacar raíz cúbica. Entonces vamos a tener como resultado 0.642 pulgadas. Ahí está, ingenieros. Observen nada más cómo estuvimos muy cerca de obtener la solución. Por 0.02 pulgadas, ingenieros, es que nosotros nos estamos sobrepasando de las condiciones que nos están dando. ¿Y qué pasa entonces? Que si nosotros sustituimos en esta ecuación el radio que nos están brindando, ¿qué va a pasar? Pues que claro que no nos vamos a sobrepasar la deformación, por un aspecto muy simple. Ingenieros, como este radio, es decir, como tenemos un diámetro mayor a este que habíamos obtenido con con 7.5 grados de deformación, ¿qué quiere decir? Pues que al tener un diámetro mayor, la deformación, claro que tiene que ser menor, porque estamos hablando de mismas longitudes, mismo material. Entonces, ingenieros, en conclusión, a través de este esfuerzo es que nosotros hemos determinado lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.